Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Pero qué hermoso tema tenemos para hoy, ¿eh? Así que abran bien las orejas porque tenemos un tema divino para conversar con nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien. Con calor ya sería ¿Cómo redundante. le va con las dietas? Hago lo que puedo. ¿Cómo le va con las dietas? Hago lo que puedo. Sí, hago lo que puedo. Bastante bien me mantengo. Ya no somos chicos, así que bastante bien me mantengo. Y bueno, usted decía recién en el otro programa, hablaba de los golpes de calor y advierten a la gente que tenga cuidado, que yo pienso que tiene mucha razón con todo eso. Pero yo pensaba también como depende de las épocas, ¿no? Usted decía de que todo el mundo quiere estar bronceado, quiere estar negro, quiere estar... Y en otras épocas las mujeres no querían estar blancas. ¿Ah, sí? Y sí, incluso en algunos... Y yo, ¿sabe lo que yo creo lo que tiene que ver? Y sí, en 1900 las damas finas querían tenían la piel blanquita, porque el bronceada tenía la piel la mujer que trabajaba. Claro. En el campo. Y sí, o los esclavos o los sirvientes. Claro. Entonces, cuanto más blanca tenía la piel, más elegante era y más hablaba de un estatus muy especial, ¿no? Exacto. Así que cómo depende de las épocas y también cómo depende de las épocas del tema de la gordura o de la flacura, porque pasa lo mismo. Totalmente. Lo mismo porque en otras épocas la mujer tenía que estar gordita, rellenita, porque también hablaba de que estaba bien alimentada. Y la fertilidad. Y la fertilidad y la prosperidad, ¿no? Uh-huh. Una persona próspera era una persona que era gordita y el señor próspero tenía una pancita con el reloj de bolsillo dorado, la cadena colgando adelante, ¿no? Claro. Y hoy en día es totalmente distinto. Sí. Y bueno, y eso según la moda y según las creencias. Es muy interesante porque según las creencias que tenemos van variando las cosas que pensamos y va variando la teoría con la que nos movemos por el mundo. Uh-huh. Sí, totalmente. O sea que estamos siempre hablando en este lindo espacio que tenemos de que la objetividad en realidad no existe, que siempre somos sujetos que interpretamos una realidad subjetivamente. Totalmente. Y entonces con esto es lo mismo, y como íbamos a hablar hoy de la dependencia. Sí, qué lindo tema ese. Hablar del miedo a la dependencia. Yo pensaba, mire cómo, empezando nomás, cómo dependemos del clima. Sí. Porque no es lo mismo, cómo tenemos que estar atentos, no es lo mismo salir a las 2 de la tarde con 40 grados de calor que salir a la tarde cuando hace frío, cuando hay humedad, cuando llueve, dependemos. Sí. Dependemos de muchísimas cosas. Y sabe que muchas personas no pueden estar nunca bien con los demás, y sobre todo en los vínculos más íntimos, justamente porque tienen miedo a la dependencia, ¿no? No se pueden entregar, están siempre en la guardia, controlando todo. ¿Y por qué tendrán miedo a la dependencia? ¿A usted qué le parece? A la dependencia emocional. Por ejemplo. ¿Baja autoestima? No sé, digo. Seguramente, pero en realidad tenemos, mire, usted dice emocional, pero el clima, dependemos del clima y eso ya no es tan emocional. O una persona que tiene un tema de la tiroides, que después voy a mencionar ese tema de la glándula tiroides porque tiene
tiene muchas cosas interesantes para decir al respecto. Sí, Depende del remedio si lo puede comprar en la farmacia o no. claro. Entonces, Sí. ¿por qué hay miedo? Ya estoy pensando de Porque, dependencia a un fármaco también. por ejemplo, ¿no? Fíjese que en realidad todos dependemos del aire que respiramos. Mm, Mire cómo dependemos, que no sé cuántos minutos podemos estar sin respirar. Podemos estar bastante tiempo sin comer, pero podemos, no sé exactamente, pero seguro que más de 5 minutos es difícil no, no, como estar mucho, sin exagerando. respirar. Y usted ve, bueno, ahora con el COVID y eso, esto se puso un poquito más evidente que el tema del respirar y el barbijo y el esto y el otro, pero en general la gente no tiene miedo de que, de que no va a poder respirar. Ujú, es cierto. Y sin embargo, la dependencia del aire es enorme, Ujú, enorme. Y entonces nosotros pensamos que hay una dependencia normal, que todos tenemos de muchísimas cosas, y hay una dependencia conflictiva. sí. ¿Y cuál es la dependencia conflictiva, por ejemplo? Y la dependencia conflictiva es cuando yo tengo temor de que de eso de lo cual dependo no va a estar. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Y O sea, sin ir más lejos, mire una persona que tiene un tema en la glándula tiroides, supóngase que tiene hipotiroidismo ujú, y que tiene que tomar permanentemente la medicación que tiene la hormona tiroidea, ¿no? claro. Y ahora de repente cursa la noticia de que van a faltar medicamentos. Ah, sí, es cierto. Lindo ejemplo, lindo, Sí. real, y de hecho en Argentina pasa seguido eso y la gente entra en pánico. Sí, es En verdad. pánico, y sí, Sí, porque entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces claro. son a veces personas que empiezan a acumular, yo por las dudas de que no me falte la medicación, yo me compro 50 cajas, el total recién vencen, en 2000 vaya a saber qué, y bueno, eso ya es una dependencia conflictiva. Ujú, sí. Es conflictiva cuando yo siento que dependo y tengo miedo de que eso de lo cual dependo va a faltar. Bueno, acá me manda un mensaje un amigo que nos está escuchando por WhatsApp que dice yo dependo del auto y se ríe y yo sé que es así, que se desespera cuando algo le pasa al auto a la mañana porque depende de eso para llegar al trabajo. Pero bueno, Totalmente, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Hay un montón de dependencias que tenemos y algunas ni siquiera nos damos cuenta porque nos sí, damos cuenta cuando faltan. cuando falla, claro, Ahí, sí. de repente decimos, ay, qué barbaridad. Y ahora, además vio que cursa algo así como una idealización de la independencia. También, Muchas claro. personas se matan por ser independientes, y tienen esa especie de ideal, y es un ideal ilusorio por lo que le acabo de decir, porque dependemos. Está buenísimo el ejemplo este amigo es suyo que puso esa Sí, sí, nota, sí, sí. porque es así, tal cual, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa entonces hay personas que, por ejemplo, la dependencia normal que tenemos del aire y que es porque es normal, porque ni nos preguntamos, ¿va a faltar el aire? Claro, sí, Estamos tan sí. seguros de que siempre va a estar que ni nos cuestionamos nada. Ahora por eso digo, con el COVID y la pandemia, los barbijos y la mar en coche, esto ya hasta casi se puso un poquitito. Hay gente que dice me ahogo con el barbijo no puedo estar en esto y lo otro y lo aquello, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué sucede en realidad? Usted sabe que el ser humano es un ser que tiene una dependencia de la madre mucho más larga que la mayoría de los seres vivos, por ejemplo, los animales. sí, sí, sí. Es Sí. decir, usted vio que, por ejemplo, un caballo, cuando nace un caballito, un potrillo,
prácticamente enseguida se levanta en sus cuatro patas y bastante enseguida sale caminando, medio enclenque, medio así, pero sale caminando y busca la teta y Sí, se claro. empieza, ¿no? Sí, 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 Y obvio. La bueno, mayoría de los animales, sí. los gatitos, los Sí. perros, el ser humano, el ser humano, para desarrollarse bien, necesita de un tiempo mucho más largo. Sí, O sí. sea, a mí siempre me impresiona cuando un bebé chiquitito, ahí donde lo ponen, ahí se tiene que quedar, Sí. ¿no? Es una dependencia de un 100%. Absoluta. Y Absoluta. siempre me impresionó, qué cosa, el pobre bebé lo pones en un lugar y de golpe cambia la hora y le pega el sol en la cara y el bebé lo único que puede hacer es llorar, porque otra cosa no puede hacer, no se puede ir de ahí. Claro. Depende de un 100% de los cuidados maternos y paternos. Cosa que, por ejemplo, los ejemplos que dimos recién no es tan así, porque la yegua cuidará su potrillito, sí, se ve eso y todo, pero ya de entrada el potrillito anda caminando por ahí, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, diga, No, si me permitía dar un mensaje de dos oyentes, sí, que me pasan el mensaje, dice, ¿cuánta razón tiene la profesional? En mi caso me levanto al noticiero a ver si hay un accidente por el tema de los trenes. Si llego tarde me muero. Saludos. Bueno, sí, exactamente. O sea, claro, lo mismo, ¿no? O como dije hace un ratito, mismo del clima dependemos porque tenemos que estar atentos y tenemos que adaptarnos, tenemos que usar nuestro GPS de la vida y recalcular permanentemente. Es así, o yo miro a ver si hay una manifestación y me van a cortar la calle, ¿no? ujú, Lo que sucede es que esas son dependencias más naturales. Está bien que hay personas que ya se obsesionan tanto que la cosa ya se pone un poquito más complicada, ¿no? sí, Porque cuando es normal y natural, todo bien. Cuando es conflictiva y la persona ya no puede vivir bien porque está angustiada, porque está torturada, porque está mal, entonces sí hace falta ayudarle para elaborar esa situación. Pero ujú, fíjese cómo viene de lejos esto, ¿no? Cuando una persona la pasa tan mal y tiene una dependencia muy conflictuada, por ejemplo, del marido, de los hijos o del trabajo, ¿no? Es verdad que usted acercó la idea de la autoestima, es una interesante idea que usted acercó, porque muchas veces tenemos miedo al abandono, por ejemplo, que esa es ujú, la dependencia afectiva a la cual claro, usted se refería, claro. cuando no nos sentimos lo suficientemente valiosos, Sí, ¿no? es cierto. O sea, si yo, o mismo acá, con usted, yo si tengo un complejo terrible de lo que yo le voy a decir, no le va a gustar a nadie, voy a tener miedo de que, uy, digo, Jorge el próximo jueves no me va a llamar. Uy, qué pena, y etcétera, y etcétera. O sea, tiene mucho que ver con la autoestima. Pero Sí, déjeme retomar este asunto de la claro. necesidad del ser humano de los prolongados cuidados maternos y paternos, porque este es un periodo en el cual el ser humano puede crecer mejor y desarrollar las capacidades, sobre todo las cerebrales, porque vio que el ser humano nace la cabeza incluso se le crece un poco más después de nacer, Sí, porque si no naciera, entre comillas, casi diríamos un poco prematuro, no podría pasar por el canal de parto. Así que una vez que nace necesita tener muchos cuidados para poder física y anímicamente ir creciendo bien, ir desarrollando incluso muchas capacidades. Lo mismo, vuelvo al potrillito. El potrillito en realidad es un caballo chico, pero ya ujú, tiene todo casi. Ya va, viene, escucha, pero el ser humano no. El ser humano cuando nace no habla, es chiquitito, lo único que sabe es llorar, toma la teta, ni siquiera se puede trasladar. Toda esa maduración va despacito
Y es una maduración más compleja porque el ser humano es un ser con muchísima mayor complejidad, sobre todo cerebrales, ¿no? Entonces Sí, sí. necesita de ese periodo más largo donde no se desarrolla tan rápido y donde necesita mucho cuidado, ¿no? Y algo así como está en espera de que todo él se pueda desarrollar bien. Usted sabe que en biología este periodo se llama neotenia. Ah, no sabía. Es un periodo que, por ejemplo, se observa en ciertos insectos también, que necesitan un periodo, por ejemplo, la larva. Ujú. La larva tiene un periodo X donde va creciendo, o sea, después de golpe tiene un cambio, por ejemplo, a la mariposa, y se transforma en mariposa. Sí. Pero ¿y cómo es? Y fue como preparando todo ese bicho que va después desplegarse y de pronto se despliega y se transforma en una mariposa. Fíjese que hay algo un poco parecido que pasa con los seres humanos, porque son chiquitos, luego van creciendo lo que me olvidé decir es que ese proceso de larva a mariposa se llama metamorfosis. Ujú. Y es muy Sí, interesante, en los cursos yo siempre muestro las fotos de ver cómo una larva va desarrollando y de golpe cambia y sale la mariposa, o por ejemplo el renacuajo y el sapo. también. Sí. Hay muchos bichos en donde se ve con muchísima claridad. Bueno, nosotros pensamos en un trabajo que hicimos sobre la glándula tiroides, lo desarrollamos un montón, de que en el ser humano pasa algo parecido, porque primero está el bebé, que es un paquetito, podríamos decir así. Ujú. Después es casi como si fuera, entre comillas, esa larva. Después va creciendo, se va desarrollando, si está bien cuidado y se siente protegido, porque la protección es muy importante en esa época. Y entonces va creciendo, de golpe empieza a caminar, se vio el estirón que hace después el chico, y cuando llega a la pubertad, Freud decía que hablaba de la metamorfosis de la pubertad, porque de pronto, y usted lo vivió con su hermosa hijita, una Ujú. nenita, ¡pum!, se transforma en mujer. Oh, Silvio Stabre, pues sí, sí, Bueno, siempre quedamos todavía de hablar del complejo de Edipo, pero eso va a quedar para otro cierto. día. Sí. Entonces, y un varón eh, se transforma en hombre. Al varón es casi como cuando la larva se transforma en mariposa, Ujú. porque de golpe, ¿cómo? Yo veo a mi nieto y tiene una voz, me llama por teléfono y tiene una voz de hombre, y además ni hablar, bueno, de toda esa época que le va chingando la voz porque recién está tipo ajustándose, pero realmente es un cambio como muy drástico, como que nos transformamos de una cosa en otra, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Entonces, esto lo estudió mucha gente, que la especie humana es muy afectada por el encuentro activo con su medio. ¿Qué quiere decir? Como los años de la niñez son largos, y son bastantes años desde que el bebé nace hasta que uno podría decir, y mire, a los 15, no sé su hijita, pero que tome solo el colectivo, son muchos años, Ujú. hasta que realmente puede, bueno, en ese periodo se ha vuelto muy dependiente del marco de las relaciones sociales dentro de la familia durante la infancia, Sí, ¿no? sí. Ahora, yo tengo que ser breve porque ya después no puedo ni llegar a la conclusión porque me cortan ¿Qué sucede? Que en esta época, si la transitamos mal, y yo no le echo la culpa a los padres, porque siempre es un interjuego entre el hijo y el padre y la madre, no sé, Ujú. si se configura de modo tal que ese chiquito, mientras crece, no se siente adecuadamente cuidado, adecuadamente amparado, protegido, puede empezar a sentir miedo, porque Sí. se enfrenta, es más propenso a sentir miedo, porque
cuando uno se siente débil frente a los apremios de la vida, ¿no? Imagínese una niña que va creciendo y que los padres no la fueron llevando de a poco, enseñando cómo desempeñarse cuando va a tomar un colectivo, cuando va a tomar un tren, y de golpe la largan y la niña es probable que tenga miedo. Porque Claro. ahora, ¿cómo hago? Porque en general tenemos que enfrentarnos a un cierto apremio normal de la vida, que como usted muy bien señaló, tiene mucho que ver con la autoestima, porque si yo me siento relativamente fuerte, por eso su amigo, supongámosle que es un mecánico. Entonces, capaz que no tiene tanto miedo que el auto no le arranque, porque como es mecánico, dice, bueno, no importa, porque si no me arranco, abro el capó, ajusto la tuerquita que no le anda, pum, y agarro y el auto anda. O sea, en la medida que yo tengo más confianza, el ejemplo es un poco tonto, pero bueno, No, está perfecto. eh, la seguridad que tenemos en nosotros mismos y en que vamos a poder lidiar con los avatares de la vida, nos hace tener menos miedo. Ojo, sin ponernos lo que se llama maníacos. Sin decir, yo me llevo el mundo por delante, a mí que me importa. No, no digo ese. Yo digo la sana confianza en uno mismo, de que, ¿eso qué? Eso se va aprendiendo desde que uno nace hasta que uno va soltando las amarras, como uno dice, y se va metiendo en el mundo de los adultos. A lo largo de ese periodo uno va generando toda esa situación de confianza, sabe que los padres a uno lo protegen, etcétera. Ya Freud ya había destacado siempre que el ser humano cuando nace siente un gran desvalimiento, ¿no? Porque como es así, como dije, dado a luz más inacabado, como no puede agarrar y sea buscar la comida en la heladera, ¿no? Depende muchísimo de los que están alrededor. Por eso cuando una persona sufre una dependencia muy conflictiva, habría que pensar que es probable que ese periodo no lo pudo transitar tan saludablemente. Entonces, a partir de ahí, cada vez que dependemos, entramos en miedo. Supóngase un chico que desde muy chiquito es abandonado, por ejemplo. Aunque todo depende, ¿no? Porque es lo que llamamos condición necesaria, pero no suficiente, porque es cierto que hay personas que por su naturaleza, no me gusta decirlo genético, pero por su naturaleza son más fuertes y se las arreglan, y hay personas que no son tan fuertes y a pesar de tener bastante cuidado, igual no transitan bien todo ese periodo que justamente necesitamos para desarrollarnos, porque nos desarrollamos gradual y paulatinamente, ¿no? O sea, tenemos un largo periodo de dependencia infantil. Y esa dependencia brinda ese ámbito necesario para que el pequeño vaya, juega a la pelota, está con sus amigos, va empezando a desarrollar lentamente sus potencialidades, lentamente. Si uno lo apura, entonces, porque a veces hay situaciones en las que el chico siente que lo apuran, que lo presionan o que lo largan demasiado temprano en un club para que se quede solito y no sabe qué hacer, ¿no? Por eso, en esta situación nosotros cuando somos chicos dependemos más del mundo exterior real y se eleva la significación de los peligros del mundo exterior, ¿no? Y con eso se eleva muchísimo el valor de la persona de la cual dependemos. Por eso la madre, por ejemplo, es un personaje tan importante en la vida de una persona. Lindo tema para tener que cortar ahora, licenciada. Lindo tema. Sí, la verdad que
tengo muchas mensajes de los oyentes. Ay, y que podemos responderlos la semana que viene, porque es un hermoso sí, tema. páseme los mensajes porque son siempre interesantes y me dan pie para agarrar otro aspecto, porque estas situaciones tienen tantos aspectos diferentes y cada aspecto es interesante. Cada aspecto es muy interesante para desarrollar, ¿no? La semana que viene lo seguimos, mi querida, porque a mí el tema me encantó. Bueno, Es muy vamos a ver qué interesante. título le ponemos. Bueno, Bueno, perfecto. que estén bien, Le mando, cuídense, sí, tengan conciencia de la dependencia del clima ahí está, y ahí entonces está. cuídense, no estén locos y pensar de que total a mí nada me va a afectar porque las cosas afectan. Exactamente. Le mando un Chao, beso querido, enorme. buen fin de semana. Lo Gracias a mismo para ti. todos los oyentes también. Gracias. Ahí estuvo con nosotros, qué lindo tema, qué lindo tema la dependencia, yo decía emocional, como unas tantas, ¿no? Como decía bien la licenciada Dorrit Bush. Aquellos que la quieren seguir, por supuesto, saben que pueden ingresar a su canal de YouTube, en Facebook también, licenciada Dorrit Bush, o en www.porquenosenfermamos.com.ar.